Y ahora sí, nos quedamos más o menos por la época de los Beatles. Yo les voy a emplazar a la década de los 60, pero en este lugar nos vamos a ir a estos municipios que tenemos tan cerca de la capital, a Torremolinos y a Benalmádena, porque ya saben que hasta ahora, como siempre los martes, llega nuestra sección Málaga en blanco y negro. José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión. Buenas tardes y gracias por estar un martes de nuevo con nosotros. Buenas tardes de nuevo. Nos vamos, lo hemos dicho en el comienzo, a Torremolinos y Benalmádena, año 1962. Recuerdo que además uno de los primeros programas de la temporada de Málaga en blanco y negro, en uno de ellos, hicimos un recorrido, una vista aérea precisamente por Benalmádena y Torremolinos. Ahora ya nos vamos a centrar en aspectos más concretos, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a irnos a su corazón. Vamos a irnos a las calles. Vamos a irnos también a las playas, a los hoteles y viendo ese ambiente que fue un acontecimiento mundial desde un punto de vista de concentración de un movimiento que coincidía también con la época hippie, con la época de un movimiento libertario en el sentido de la paz, de las drogas, en cuanto a la marihuana, ciertos tipos de drogas, el LSD, y que en Torremolinos pues tuvieron un epicentro mundial. Por hacer referencia al directo que ha estado haciendo nuestra compañera Celia Bermejo desde el Teatro Cánovas, los Beatles no se dejaron caer, ¿no?, por Torremolinos en esa época. No, en esta época no. Si yo no recuerdo mal, cuando vinieron a España estuvieron en Madrid, que hicieron un concierto y fue también, digamos, polémico dentro de lo que era la falta de libertades en esa época. Pero Torremolinos no se dejaron caer físicamente, pero bueno, su música sí que sonó. Yo creo que les hubiese gustado a los cuatro de Liverpool ese ambiente del Torremolinos de 1962, ¿no, José Enrique? Sí, porque de alguna forma constituyó pues esa ventana por la que, digamos, la España de la posguerra, pues realmente hacía pocos años que estaba la guerra civil terminada, la posguerra, se salía de una época de penuria, y esa ventana que supuso Torremolinos con el turismo como fuente de ingresos, pues también supuso no solamente una ventana para los humanos, sino una puerta de entrada pues de costumbres, de indumentaria, de atuendos, que de alguna forma, bueno, pues fueron ya marcando un aire, ¿no?, de libertad, un aire de distensión en lo que eran las costumbres y el encorsetamiento de la época. Un municipio que podríamos decir que en esos entonces fue pionero prácticamente en todo el país. Cuéntanos, avánzanos un poco, ¿cuáles son las principales imágenes que vamos a ver en el siguiente vídeo? Pues vamos a ver, había por ahí una imagen que la tenemos, que es muy curiosa, que era el cartel de no sé si nuestro realizador lo puede poner, el cartel de entrada al municipio de Torremolinos. Siempre hemos estado con, digamos que en cada municipio el hito de entrada pues era un cartel que representaba el nombre del pueblo, pero es que aquí, ahí aparte del nombre del pueblo, pues claro, pues está bienvenido a Torremolinos. Ya, digamos, era un cartel del principio del turismo, o sea, los pueblos no se solía poner bienvenido a, se ponía Torremolinos, se ponía Nerja. Pero aquí ya, digamos, había un primer atisbo de los visitantes. Y entonces, aparece, bueno, como una especie de señor uniformado dando la bienvenida. Claro, era, pues en aquel entonces, hoy es la policía local, luego antes fue la policía municipal, en aquel entonces era el guardia urbano. Y el guardia urbano, pues con ese casco tipo de safari que llevaban, casco metálico, ese correaje y, bueno, pues saludando marcialmente a los visitantes con esa figura, y sobre todo ese eslogan ya que eran bienvenidos, ¿no?, que era lo que luego se convertiría la Costa del Sol y casi toda España con la recepción a los turistas. Pues si te parece, qué mejor que con esta imagen de bienvenida a Torremolinos nos adentramos durante unos minutos en ese Torremolinos del año 1962. En el tibio refugio de su living, en su país frío y sin sol, la pareja rememora, recuerda, y en su jugueteo con acontecimientos vividos, la esfera del globo les enseña en el mapa el lugar donde pasaron felizmente su luna de miel, España y su Costa del Sol. Hicieron el viaje en un avión de las muchas líneas aéreas que afluyen a Málaga. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos lo cuenten. Aquí están sus anotaciones. Málaga es una de las más bellas capitales españolas que ha extendido su influencia a todo lo largo de esta costa bien llamada del Sol. Torremolinos, a solo 14 kilómetros,
es un núcleo concentrado de edificios nuevos, jardines con flores, fuentes y tipos exóticos por sus calles que participan del bienestar meridional. Vinieron atraídos por el clima agradable y por las confortables instalaciones hoteleras. Esta es la Residencia San Miguel, primera B, donde nos alojamos. Dispone de medio centenar de habitaciones a todo confort. Algunos turistas afortunados decidieron quedarse a vivir siempre en esta Costa del Sol, que ofrece ideales encantos en todo tiempo. Pero la proximidad a estos ambientes de lujo no ha impedido que las buenas gentes se dediquen a sus tareas de pesca, usando los mismos procedimientos que sus tatarabuelos. El hombre afinca sus pies en la arena tirando de la maroma sin que distraiga la atención de su trabajo nada de cuanto le rodea. El momento de alar el copo trae la satisfacción de haber culminado una tarea y la compensación de la plata viva arrancada al mar, cuya selección primera se hace al mismo borde del agua. Hay muchísimas imágenes que me han llamado la atención mientras estábamos viendo este vídeo, José Enrique. La primera, precisamente, lo último, ese contraste entre los turistas, principalmente procedentes de Suecia, su indumentaria, cuando estaban en Torremolinos en los años 60, y por otra parte, pues la población local viviendo su día a día, trabajando. Son imágenes completamente contrapuestas. Sí, efectivamente, digamos, ese contraste, pues es lo que comentaba antes, de una población, digamos, todavía con penuria, esos pescadores con esa piel curtida, esa ropa que contrasta pues, precisamente pues, con los shorts, los bañadores, los bikinis que empezaron en aquella época en las playas de la Carihuela. Y están esos pescadores ganándose la vida y de alguna forma pues, empezando a desarrollar lo que luego sería uno de nuestros emblemas, que es el pescadito frito, ¿no? Esos chiringuitos en la Carihuela donde todos estos turistas pues, les gustaban pues, los boqueroncitos, los chanquetes, que todavía en aquel entonces se podían comer chanquetes. Y además todo esto quiero resaltar también la magistral voz de Matías Prats, ya abuelo, ¿no? Porque el hijo está en Antena 3 y su nieto también está en Cosas de Televisión, con ese verbo y esa prosa, digamos, que adornan perfectamente las imágenes. Una de las primeras imágenes precisamente que aparece en el vídeo es ese avión procedente de Suecia aterrizando en un aeropuerto de Málaga irreconocible. Claro, era un aeropuerto que tenía, ahora es donde está ese museo de la aviación, que era un edificio pequeñito, tenía una planta y bueno, pues era muy, digamos, de andar por casa. Y ese avión y ese fondo que hemos estado viendo donde todas las montañas de Laurín están sin un solo chalet, sin un solo apartamento, ¿no? Y estas indumentarias que eran las que empezaban a verse pues, por las calles de Torremolinos, bueno, estas calles San Miguel. Calle San Miguel, una calle San Miguel es reconocible desde hoy, puesto que había tráfico rodado, por ahí pues, estaban los 600, los Renault Gordini, o sea, los vehículos de ahí, 600 desde la época, y sobre todo puesto que empezaba a aceptarse, Málaga cosmopolita, empezaba a aceptar y a asimilar, pues digamos, costumbres mucho más liberales que las que había en aquel entonces. ¿Fue fácil para los ciudadanos malagueños de Torremolinos aceptar ese cambio de contrastes, ese cambio de cultura? Estamos viendo las indumentarias no tienen nada que ver las que llevan las mujeres y los hombres de Málaga con las que llevan los turistas suecos. Claro, pero efectivamente se venía de una situación, digamos, de posguerra, de ciertas penurias, y bueno, pues de alguna forma, pues fueran las coronas suecas, los francos franceses, los dólares, esto, pues digamos, significaba la posibilidad de subir un cierto nivel de vida y por lo tanto, además, bueno, pues de asimilar formas que no, yo creo que no hubo ningún tipo de choque, ¿no? Y sobre todo por eso, pues porque en Málaga, en Andalucía, pues somos así de receptores. También me llama la atención viendo el vídeo cómo han cambiado los términos, las denominaciones. En ese momento que esa pareja de suecos llega a Torremolinos, se dice que se ha alojado en una residencia de categoría primera B. ¿Qué es eso de primera B, José Enrique? Pues
porque lo de las estrellas todavía no se llevaba, o sea, había pues hoteles bueno, había lo de siempre, el hostal, la pensión, primera A, primera B, es decir, era terminología que además no estaba muy normalizada, y entonces luego se puso lo de las estrellas porque, digamos, era más fácil desde el punto de vista de la imagen, pues reconocer la categoría del establecimiento, y efectivamente pues remarca primera B como algo, digamos, de un establecimiento de una categoría importante, superior. ¿Ese Torremolinos del año 1962 se parecía a la Benalmádena de 1962? En cierto modo, desde la perspectiva de las edificaciones y de los hoteles. O sea, Torremolinos empieza a expandir lo que es la oferta turística, y su lugar natural fue Benalmádena, pues que es la zona contigua, ¿no? Y Benalmádena, bueno, pues no tenía ese punto de discoteca, de calles comerciales como lo tenía Torremolinos. Era a lo mejor algo más tranquilo. Era algo más tranquilo desde el punto de vista, porque claro, Benalmádena Pueblo está en la parte de la montaña, y Benalmádena Costa lo que hace es desarrollar la infraestructura hotelera, que es la que ofrece el albergue pues para todos los turistas y todos los visitantes. ¿Nos puedes adelantar qué vamos a ver en el siguiente vídeo? Ya nos vamos de Torremolinos a Benalmádena, 1962. Pues especialmente en esa infraestructura de hotelera, pues vamos a ver a un personaje, a una mujer que fue una de las visitantes ilustres que se alojaron en esa zona, pues en esa época, en 1922, y que, bueno, hay una nube de fotógrafos y de periodistas en un posado que hace en una de las terrazas de hoteles, y bueno, fue la princesa Soraya de Persia, que, como recordarás, pues fue repudiada por el Shah de Irán, y entonces, bueno, pues digamos, instaló en la Costa del Sol, primero aquí en Benalmádena y posteriormente pues en Marbella, porque de alguna forma el desarrollo del turismo se fue expandiendo pues hacia Fuengirola y hacia Marbella con otro nivel, Marbella-Lallec, que esta que siempre hemos comentado, y entonces, bueno, pues la princesa Soraya es una de esas primeras personas que se instalan en esa zona. Pues si te parece, vamos a ver esas primeras incursiones de la princesa Soraya en Benalmádena, el municipio costasoleño, en el año 1962. Toda la Costa del Sol está salpicada de villas y chalets que dan gracia al paisaje y forman su panorama que no olvida nunca quien tuvo la fortuna de contemplarlo. En uno de los hoteles vemos a esta famosa princesa actriz. Soraya produce expectación entre la grey periodística. El culto a la tierra madre se traduce aquí en trabajos de cerámica que se exponen y se venden a la luz del sol. El majestuoso Hotel Tritón de lujo está constituido por dos edificios idénticos que el mar besa continuamente con sus labios de espumas y de olas. Espléndidamente situado, brinda al viajero el confort de sus 200 habitaciones y suites totalmente climatizadas, todas ellas con terrazas y vistas al mar. 30.000 metros cuadrados de jardines tropicales y piscinas son elocuente testimonio de su magnificencia. Nuestra evocación nos trae a la memoria la estampa de estas pequeñas bailarinas, porque en esta tierra se aprende a bailar antes que a leer. En el jardín transido de aromas triunfa la sinfonía de colores. Y en el amplio hall puede tomarse la vida con calma, en la seguridad de estar bien atendido en todo momento por el esmerado servicio. El almuerzo lo hacemos en traje de baño. La cocina selecta a gusto del más exigente gourmet ofrece junto a los más variados platos internacionales los buenos guisos de la tierra. Después del buen jantar, saboreamos el buen café con su brandy, a fin de ir despejados y con fuerzas a nuestra partida de minigolf dentro del mismo recinto del hotel. Y como lleva el nombre de Tritón con su alusión directa al agua, vayamos también a la piscina.
Bajo las aguas frescas de la ducha hay escenas tan regocijantes como estas. Todo es agradable y alegre. El esquí acuático goza de numerosos adeptos que aman la velocidad y disfrutan con el riesgo deportivo. Otros, más pacíficos, pedalean sacando agua mediterránea por los cangilones de su embarcación. El sol de la costa de su nombre sabe tostar sin quemar y convertir en mulato el más blanco cuerpo de la más hermosa sirena, si se toma con arte y gracia, claro. La transparencia del agua invita al deporte submarino. Ping-pong, esquí acuático, minigolf. En Benalmádena en el año 1962 la oferta a los turistas era prácticamente insuperable, José Enrique. Sí, insuperable y novedosa. Yo recuerdo de pequeño haber visto la primera vez un minigolf y bueno, pues quedarme sorprendido, ¿no? Y yo quisiera remarcar otra vez a Matías Prats, porque Matías Prats fue un locutor que narraba en radio y te explicaba las cosas de una forma que te hacía trasladarte a ella. Entonces, pues fíjate esa frase, por ejemplo, cuando dice que las playas que el mar besa con sus labios de espuma y de olas. O sea, estamos viendo las imágenes, pero el propio Matías las adorna de una forma que te traslada y te da, digamos, una referencia que te invita a ir. Bueno, de hecho, por eso el maestro ha pasado a la historia de la radio y de la televisión. Comenzábamos el documental viendo imágenes de la princesa Soraya de Persia. Estuvo mucho tiempo en Benalmádena, José Enrique, antes de marcharse ya para la zona de Marbella. En Benalmádena estuvo poco tiempo. Realmente, digamos, fue como una especie de puente pues, para irse hacia Marbella, donde luego tuvo casa, allí tenía una residencia y estuvo muchísimos años en Marbella, pues alojada y viviendo en un retiro, porque esta mujer sufrió muchísimo decían que era la mujer más bella del mundo. Y, la princesa de los ojos tristes, también que la llamaban. Claro, porque cuando el Shah la repudia, porque no podía tener hijos, no podía tener descendencia, la repudia y entonces, bueno, pues hay un exilio dorado que se viene a la Costa del Sol. No sé si hablaremos en futuros programas un poco de la estancia o de ese resurgimiento de la jet set en la Costa del Sol, precisamente, sobre todo en el municipio de Marbella. Sí, lo haremos porque además tenemos ahí entrevistas con personajes que ya nos divertiremos, como Jaime de Mora y Aragón, que tenemos una entrevista con él en 1980 y algo, pues divertidísima. Hermano, que mucha gente no lo sabe, era hermano de la reina Fabiola de Bélgica. ¿Qué personajes tan diferentes, verdad, José Bueno, Enrique? porque Jaime de Mora, yo tuve el placer de conocerlo y de estar, él tuvo una especie de sala, digamos, una boîte, como decían antiguamente, de copas, que era el Kiss Me, o sea, Bésame, en Marbella. Y él estaba allí con su monóculo siempre, con su cajita de rapé, porque él, digamos, el rapé es una especie de tabaco que te pones aquí en la nariz, por la nariz, y era un personaje singular. Pues de Jaime de Mora y Aragón hablaremos en próximos programas. Hoy hemos dado un paseo por Torremolinos, por Benalmádena, los años 1962, y tienen que estar muy pendientes, espero que hayan estado muy pendientes de todo lo que hemos hablado José Enrique y yo, principalmente José Enrique, porque la pregunta esta semana de nuestro concurso precisamente está relacionada pues con una de las visitas más ilustres que se produjo en ese año, ¿verdad? Pues sí, vamos a pedirle a nuestros espectadores que nos contesten y nos digan qué princesa estuvo alojado, cómo se llamaba esta princesa que estuvo alojada en 1962 en Benalmádena. Una pregunta facilísima porque además lo hemos comentado en reiteradas ocasiones a lo largo de la sección y vamos a recordar, José Enrique, entre todos los ganadores vamos a hacer un sorteo y ¿qué se pueden llevar? Pues estas dos colecciones de imágenes de las que estamos viendo, condensadas en dos series documentales, el Málaga, un siglo de historia blanca y azul y Málaga en blanco y negro. Pues ya saben, si quieren participar lo tienen muy fácil, tienen que responder a esa pregunta que ha dicho José Enrique, el nombre de esa famosa princesa iraní que visitó Benalmádena en el año 1962. Tienen que llamar al número de teléfono que van a ver enseguida en pantalla, el 608-065-028. Entre todas las llamadas ganadoras haremos un sorteo y el ganador o ganadora pues se va a llevar
esta colección de DVDs. Una colección de DVDs que esta semana se va para el Distrito del Palo, porque recordarán que la semana pasada en la sección preguntamos cuándo jugó, si no me falla la memoria, el Málaga Club de Fútbol su primer partido oficial. Pues entre todas las respuestas acertadas hemos hecho un sorteo y ha sido Emilio José Valderrama, vecino del Distrito del Palo, el que ha ganado esta colección de DVDs que José Enrique en unos días va a recibir ya en su casa, ¿verdad? Sí, vamos, lo recibirá por mensajería en su domicilio. Pues José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por seguir descubriéndonos esas historias de la capital y de los municipios de la provincia con Málaga en blanco y negro. No sé si me puedes adelantar qué vamos a hacer la semana que viene, si nos vamos, si nos quedamos en la capital. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar en la capital y vamos a recordar un suceso luctuoso que fue desgraciadamente el asesinato de Manuel García Caparrós el 4 de diciembre del 77, en aquella manifestación por el Día de Andalucía. Y bueno, tenemos imágenes de lo que fue el entierro, de lo que fue el día siguiente, las calles de Málaga, y bueno, creo que va a ser un documento, bueno, pues conmemorativo y recordatorio de la muerte de este chico. Coincidiendo además que la semana que viene se produce ese triste aniversario. Muchísimas gracias, José Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Y ahora entramos ya, como siempre, en la recta final del programa y toca conocer el qué, pues por dónde pasa la actualidad deportiva de este martes.